Pero bueno, lo que yo les quiero platicar es porque es importante que aquí en el SEC podamos tener la experiencia de esta película. Bueno, todos los que estudiamos cine gracias a que en los años 50, desde una revista de crítica de cine que se llama Cahiers du Cinéma, se llama porque todavía se publica en Francia, en Cineteca llega mes con mes Cahiers du Cinéma, había un grupo de jóvenes críticos de cine que empiezan a enarbolar una idea que es la idea del cine de autor. Hasta los años 50, el director de cine era un artesano al cual se le llamaba para hacer una película. Él se iba a su casa y el corte final de gran parte del cine clásico que conocimos era el corte del estudio, del productor, ¿no? De pronto algunos de estos directores deciden convertirse en sus propios productores y con ello tienen un control creativo total de su película y por lo tanto se acaban volviendo autores. ¿Por qué? Porque pueden combinar la parte técnica, es decir, crear un estilo muy específico con temas que dan a conocer su visión del mundo, su visión de temas como el sexo, la muerte, la vida, todo lo que nos atañe a todos nosotros, ¿no? Entonces, llegamos a un punto, o podemos llegar a un punto, en el cual, por ejemplo, ahora que está muy de moda Kandinsky, por la exposición de Bellas Artes, ustedes ven en Google un cuadro de Kandinsky y dicen es Kandinsky, ¿no? Bueno, pues igual, con un director de cine, pueden ver 30 segundos de una película y si ya educan sus ojitos y su memoria, pues se darán cuenta en 30 segundos que están viendo un Martin Scorsese, un Woody Allen, un Peter Greenaway, un Akira Kurosawa o un Alfonso Cuarón, ¿sí? Ahora, en esa tonalidad de cine de autor, Alfonso Cuarón era el que más raspado acababa saliendo de sus compañeros de generación, que son Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la obra de Guillermo del Toro desde Cronos hasta La forma del agua, hay una progresión autoral perfecta. O sea, los temas se fueron dosificando, se fueron perfeccionando y llegamos a La forma del agua, que es un gran momento para Guillermo, ¿no? Alejandro González Iñárritu en su etapa con Guillermo Arriaga como guionista, y luego ya sin Guillermo Arriaga, también seguimos viendo esta progresión dramática de un hombre que le gusta hablar de la muerte, de la pérdida, que a veces puede poner en escena con cámara una neurosis, como es Birdman, que puede hablar de la pérdida y la tragedia humana como El Renacido. O sea, ahí tenemos progresiones muy interesantes. Con Alfonso Cuarón no había pasado eso. Alfonso Cuarón había hecho una comedia muy divertida como Solo con tu pareja. Había hecho una muy bonita, bueno, dos muy bonitas películas infantiles, La princesita y Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Había hecho una película muy guarra y cutre que resultó muy exitosa, que es Y tu mamá también, que por cierto tiene muchos puntos en común con Roma. Había hecho una película muy interesante, apocalíptica, que era Niños del Hombre, y una película, lograda o no, que es Grandes Esperanzas, inspirada en Charles Dickens, y finalmente Gravedad, que era una película también de ciencia ficción, ¿no? Más dramática que de ciencia ficción. Bueno, eso es el cine de Alfonso Cuarón. No podíamos encontrar como una línea más o menos que las dibujara, igual que las de Guillermo del Toro o las de Alejandro González Iñárritu. Bueno, de repente a los 54, 55 años que tiene Alfonso Cuarón, Cuarón se logra conectar con él mismo. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Acuérdense, cuando no sepan qué hacer y se hagan unas bolas horribles con lo que hacen, acuérdense que Edith Wharton, la autora de La Edad de la Inocencia, empezó a escribir novelas acerca de los dioses griegos y los mitos romanos, ¿no? Y le salían horribles, y entonces un buen amigo que se llamaba Henry James, nada menos, le dijo: a ver, maestra, habla de tu aldea, remítenos a tu aldea. ¿Quién es tu aldea? ¿Cómo es tu aldea? ¿Quiénes viven en tu aldea? Eso sí te lo sabes. Y entonces Edith Wharton escribe La Edad de la Inocencia. Toda la gente de su colonia le dejó de hablar el resto de su vida, pero ella nos deja la gran novela sobre cómo era el Nueva York de fines del siglo XIX en las clases altas europeizadas, ¿no? Alfonso Cuarón con Roma se está remitiendo a su aldea, es decir, Alfonso Cuarón nació en la colonia Roma. La familia queda rota por la fuga del padre, que se escapa para siempre.
De hecho, eso es algo que él va a estar como que muchos años persiguiendo. De hecho, él fue papá muy joven. Ustedes saben que a los 18, 19 años, Alfonso Cuarón fue papá de Jonás Cuarón, que ahora es cineasta, que ha sido su asistente de dirección desde casi siempre. Y entonces, dice Alfonso, es mi colonia Roma, la colonia Roma de los años 70. Los años de Luis Echeverría, los años del profesor Sobek, los años de pues un México que vive una violencia social muy en ebullición, que bueno, de hecho aquí estalla en una masacre, y donde aparentemente la gente que no le gustó Roma dice cosas muy interesantes donde podemos irnos enganchando. Dicen, no me gustó Roma porque me parece una película donde no pasa nada. Bueno, perfecto, en la vida casi nunca nos pasa nada. Nuestra vida, si ustedes la van analizando día con día, los picos dramáticos son muy pocos. No tenemos por qué estar en pico, no aguantaríamos, ¿verdad? Estar en pico dramático todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes ven a una mujer que está limpiando un patio casi en tiempo real, echando agua y jabón a un montón de popós de perro, pues así es como es la vida de Cleo, de la protagonista principal. Decían, es que eso que le pasa a las protagonistas de Roma, le pasa a cualquier mujer, ¿no? A cualquier muchacha o a cualquier patrona, eso me han dicho. Entonces uno piensa, bueno, lo interesante es que dejara de pasar. Eso sería lo mejor para todos. Y por otra parte, la película habla de dos Méxicos muy diferentes. Roma es una película de la dualidad. Dos mundos que nunca se van a acabar tocando. Gente que vive en tu casa y que trabaja contigo o para ti, y que vive en tu casa pero no es de tu familia, que come cerca de ti pero no en tu mesa, pero ahí está, ¿sí? Entonces, Alfonso Cuarón, a través de pequeñas imágenes que vamos a ver en la película, va hablando de esos mundos que no se tocan. Por ejemplo, ya Guillermo del Toro avanzó mucha chamba de análisis esta semana publicando un texto increíble donde en 10 puntos él va analizando la película. Se los recomiendo que lo lean para no repetir lo que ya dijo el maestro del Toro, pero dice algo muy interesante, la relación de Cleo con el agua, por ejemplo. Esta imagen del principio de la película, donde van a ver ustedes un avión que cruza encima de un charco de agua. Son los dos mundos juntos, ¿no? El cielo, la tierra. La patrona, la empleada doméstica. Dos mujeres que son abandonadas prácticamente una secuencia después de la otra, y sin embargo asumen el abandono de una forma muy distinta, como Cleo y como la patrona. Un niño astronauta nice y un niño astronauta que usa cajita de cartón en la cabeza en el barrio de Nesa, ¿no? Entonces, los Méxicos que nunca se tocan, los Méxicos donde el presidente se atreve a poner sus iniciales en las montañas, espérense 2 años nada más, a lo que estamos viviendo ahorita, y donde la violencia social está a punto de estallar a cada momento hasta que explota una masacre real, es de lo que habla realmente Roma, ¿no? Ahora, la película se filma en blanco y negro. La película habla de recuerdos, pues sí, habla de un México que ya no existe. También aquí el gran apoyo de Alfonso Cuarón fue uno de los más grandes escenógrafos que tenemos, que es Eugenio Caballero, que se armó en 2 bodegas gigantes muchos de los escenarios que van a ver en la película, particularmente el del Cine Las Américas, y el cruce del Cine Las Américas en Chilpancingo y Insurgentes, que es muy interesante ver cómo está resuelto, porque hay tecnología digital, hay también escenografía desde luego, pero no hay la intención de que la película se vuelva una película de recuerdos. O sea, esto no es Días de Radio de Woody Allen, esto no es Amarcord de Federico Fellini, es más Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Esa frase final donde dice, de ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Eso es Roma. Por eso es un recuerdo con un blanco y negro chato, plano, muy bonito visualmente, con una panorámica, una visión panorámica. La película está filmada en digital, pero con una ARRI 65 que te da la dimensión del 70 milímetros. Y qué padre que le dé a una historia tan chiquita, tan intimista, un tono épico, por el tamaño de formato. La van a disfrutar mucho aquí en nuestro equipo de sonido, porque el sonido es verdaderamente atmosférico en Roma, y qué padre darle un tratamiento de ese tipo. Ahora, para no tardarme más y seguirme volcando en elogios a una película tan bella, vamos a hablar rápidamente de los paradigmas que está rompiendo Roma a nivel historia del cine mexicano. Bueno, en primer lugar,
hacer una película que le quedó grande a Netflix. Chequen la programación que Netflix nos propone. Es una programación que está rompiendo, ¿no?, temas, está abriendo nuevos estilos, pero al mismo tiempo es una programación muy simplona. O sea, son películas para un público que está en su casa con niños interrumpiendo, con celular contestando, con el teléfono sonando, ¿de acuerdo? Y comiendo nachos y todo lo que se les ocurra. De repente Alfonso Cuarón hace una película de gran formato donde la gente tiene que estar al pendiente porque la gran parte de la película son silencios. Entonces eso va rompiendo mucho las propias normas de Netflix. Es una película que a Netflix le quedó muy grande, pero finalmente ahí está. Segunda, la realidad de los estudiantes de cine y de audiovisual, quienes estén aquí, que estén relacionados con el audiovisual, mi querido Jesús, es Netflix. Claro. Nuestros chavos no van a salir de la escuela buscando que les exhiba Cinépolis o Cinemex. Se van a ir con Netflix, se van a ir con Amazon y ya en peor de los casos con Blim. Pero se van a ir a las plataformas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Segundo, no, tercer paradigma importante, Netflix contra los grandotes. Pues sí, no se pudo resolver que Cinépolis ni Cinemex dieran su brazo a torcer y Roma no se exhibió con ellos, pero acabó rompiendo para el público, para el gran público, la noción de un montón de cines de arte que nadie conocía o que pocos pelaban, como el Cine Tonalá, como la Cineteca Nacional, como la Casa del Cine, como Cinemanía, como los faros alrededor de la ciudad, donde Roma se ha exhibido y donde la gente finalmente conoció nuevos espacios para ver cine. Los otros señores no se dejaron, Netflix no se dejó, finalmente qué bueno que vino Cuarón y nos sacudió a todos, porque esa es la realidad. Ahora los premios, bueno, los premios desde que cayeron los de Gravity, Birdman, El Renacido, La Forma del Agua, ¿por qué Hollywood está premiando a estos directores? Alfonso Cuarón está a punto, en menos de mes y medio, de ganarse muy seguramente el Oscar de Mejor Película Extranjera, que México puede ganarle por primera vez en 90 años de Óscares, después de más de 10 nominaciones que llevamos. Y por otro lado, Mejor Director. ¿Pero por qué es importante? Porque la más importante industria del cine, que es Hollywood, quiere entender cómo un cineasta como Alfonso Cuarón, como Guillermo del Toro o como El Negro, hacen lo que hacen con los medios que lo hacen. ¿Ustedes se acuerdan cómo Gravedad le causó furor a Hollywood? Porque la película no se filmó ni con George Lucas ni con los equipos de James Cameron. El chivo se fue a buscar software con chavos que trabajan en animación y fue como hicieron todos los efectos especiales de Gravity. Todos los planos secuencia ininterrumpidos de Birdman, el chivo Lubezki se los ingenió y finalmente logró lo que lograron, ¿no? La Forma del Agua es una película infinitamente más barata de lo que se ve. Y Roma es una película filmada en México, sobre mexicanos, sobre cosas que nos atañen a todo el mundo, y es muy impresionante ver la reacción de otros públicos. No sé si han podido ver las entrevistas de Cuarón, por ejemplo, con Jimmy Kimmel, con Jimmy Fallon, que se conmueven mucho, sobre todo cuando está Yalitza en pantalla, y dicen, ¿cómo le hiciste? O sea, esta escena del hospital, esta escena de la matanza, esta escena que vimos por acá, ¿cómo le hiciste? Y Cuarón reacciona de una manera muy normal, cómo reaccionan los cineastas mexicanos que, como la gran mayoría de nosotros, nos formamos en la miseria. Nos formamos en el cine que sobrevive con tortas y chaparritas, que sobrevive con masking tape, y que gracias a eso el cine mexicano no se ha acabado, ¿no? Entonces eso es lo que ellos quieren saber, eso es lo que ellos se quieren robar. Depende de ellos que se dejen o no, eso es lo más interesante, y hasta ahorita no se han dejado, no le han llegado el precio a ninguno de los tres, y ellos siguen haciendo un cine absolutamente personal. Por eso son los premios, por eso Roma está causando lo que causa. Spike Lee, hubo una entrevista donde entrevistan a Spike Lee, a Bradley Cooper, a Peter Farrelly, a Alfonso Cuarón, digamos los que puede que queden en la terna de mejor director. Y en una de esas Spike Lee, o sea, imagínense Spike Lee, el santo patrono del cine afroamericano gringo, combativo, respondón, terrible, interrumpe la entrevista y le pregunta a Cuarón, a ver maestro, dime cómo hiciste la escena del mar. No vamos a spoilear para que... Y entonces dice Cuarón, no, mira,
agarramos unos rieles, montamos cámara, yo iba operando la cámara, Yalitza va por acá. Y se dice, Yalitza sabía nadar, no sabía nadar, pero la metimos. Y entonces empezamos, dice, entonces no hiciste una grúa para acá, no, yo voy manejando la cámara. Y entonces Spike Lee, Harlem, el máxima expresión, le agarra la mano a Cuarón y le hace, my man, ¿no? ¿Qué más respeto quieres que eso, no? Entonces, lo que van a ver ahorita, pues es una película personal, del corazón, de las tripas, de un gran director de cine como es Alfonso Cuarón, con una carga emotiva muy especial, con un don de cine sensacional y que de verdad se está convirtiendo en un fenómeno por eso, porque nos está volviendo a enseñar la realidad, nos está volviendo a enseñar que el cine es para que veamos quiénes somos, de dónde venimos y que finalmente lo podamos expresar en las disciplinas que manejemos. En una campaña publicitaria, en un plan de mercadotecnia, en una película como nosotros, en un póster, en diseño gráfico. Así podemos expresar quiénes somos. Esto es un grado de expresión artístico sensacional. Y bueno, pues espero que la disfruten mucho y pues bueno, sigamos haciendo estas bonitas funciones que creo que nos van a acabar vinculando más a todos. ¿De acuerdo? Gracias.